Bueno, buenos días, Ciudad Gótica. Un saludo a un compañero que esté así. Eso que acaban de ver hace unos momentos se llama en términos militares maniobra de diversión. En términos comunes es magia. Y eso que tomó unos minutos, a otro le tocó hacerlo 20 años para que así saliera. Queríamos empezar aprovechando pues que están los medios libres, autónomos, alternativos o como se llaman, y compañeros de la Sexta Nacional Internacional, para darles las gracias. Y para darles las gracias les voy a contar la historia de una muerte. Este 25 de agosto van a cumplirse 10 años de la muerte del teniente insurgente de infantería Yaza. En 1994, pero desde 1993 empezó con una enfermedad de esas que solo aparecen en Doctor House o cosas así, que se llama Guillain-Barré, que consiste en un deterioro paulatino de todo el sistema de vida hasta que muere, no tiene cura. Hay que mantener al enfermo con vida artificial conectada. Empezó a enfermarse y lo llevaron a Tuxtla Gutiérrez, a un hospital. Ahí le diagnosticaron eso y empezaron a decirle que mejor se fuera, que no era grave, aunque cuando a mí me dijeron que enfermedad era así, sabía de qué se trataba, porque los médicos, como lo veían indígena, sabían que no iba a poder pagar el tratamiento, que en realidad es un tratamiento de supervivencia, no tiene cura. A ver si pueden jalar a los milicianos a la sombra, porque si no ahí se van a coser vivos. Rico, el parche es para que piensen que tengo ojo de vidrio, pues, pero no. Ya mis malditas ocurrencias, ahora lo tengo que traer puesto. Bueno, esa enfermedad en Chiapas, imagino que en el resto del país, la posición con el paciente es que el médico calcula si es que puede pagar o no el tratamiento. Si no lo puede pagar según sus cálculos, entonces le dicen que no tiene nada o le dan unas cuantos placebos para que piense que se va a curar y lo mandan a morir a su casa. Nosotros dijimos que no, empezamos a gastarnos el fondo de guerra o fondo de resistencia hasta que ya no pudimos sostenerlo. Nos dirigimos entonces, estoy hablando del 2003, cuando todavía nos querían un cierto sector pues, de intelectualidad y artística, para pedirles apoyo para poder seguir manteniendo con vida a este compañero. Se rieron de nosotros, ¿no? Los indígenas se pueden enfermar de viruela, de sarampión, de tifoidea, de esas cosas, pero no de una enfermedad tan aristocrática, digamos, porque solo le da uno en millones de casos, que como es el Guillain-Barré. Cuando ya no pudimos sostenerlo, nos llevamos al teniente Eliasa por el TIC. Y ahí, con los aparatos que pudimos conseguir, lo mantuvimos con vida hasta que un 25 de agosto, hace 10 años, murió. 10 años después, por la desgracia del asesinato del compa Galeano, se destruyeron por parte de los paramilitares de la ciudad histórica la escuela y la clínica, que eran autónomas, o sea, de los zapatistas aquí de la realidad. Y para la reconstrucción no acudimos a pedir el apoyo de esa gente, sino que acudimos a la gente de abajo, a nuestros compañeros y compañeras y compañeroas de la Sexta Nacional Internacional. El compañero subcomandante insurgente Moisés, aquí presente, con el comandante Tacho, junto con las autoridades zapatistas de la realidad, hicieron un cálculo del material junto con los
compañeros que le saben a la construcción, y calculó 209,000 pesos y peros, ¿no? El cálculo que nosotros hacíamos, bueno, pues la banda pues está jodida y rascando lo que puede, pues tal vez pues se llegará a la mitad, y la otra mitad pues la podemos agarrar del fondo de resistencia, o le pedimos apoyo a los otros caracoles. La historia de lo que pasó ustedes la conocen porque ustedes son los protagonistas, y ustedes me refiero no solo a los que están aquí, sino a los que a través de ustedes se enteran de lo que está pasando aquí, o sea, nuestros compañeros y compañeras y compañeros de la Sexta en todo el mundo. Quintuplicaron, excedido, porque ya la última cuenta quintuplicó esa solicitud de apoyo. Y nosotros queríamos darle las gracias por eso, porque nunca antes el EZLN había recibido tanto apoyo, y ese apoyo fue superior a los que sí tienen, porque nosotros sabemos que los compañeros de la Sexta no dieron lo que les sobraba, sino lo que les faltaba. Estuvimos leyendo en sus medios libres, en sus Twitter, en sus Facebook, historias que nos llenan de orgullo. Sabemos que muchos batallaron incluso para conseguir la paga, para venir para acá. Incluso le rascan cada día para llevarse algo a la boca o para cambiarse de, iba a decir calzones, pero de lo que usen. Y como quiera hicieron el esfuerzo para conseguir esto y dar una muestra de lo que es el apoyo entre compañeros, no la limosna que viene de arriba. Entonces, lo primero que quiero que les digan a los compañeros y compañeras de todo el mundo, en sus lenguas, idiomas, modos, tiempos y geografías, pues gracias de veras. Han dado una hermosa lección, no solo a esa gente que allá arriba reparte limosnas, a los gobiernos que abandonan sus obligaciones y además promueven la destrucción, sino también nos han dado una hermosa lección, la más hermosa que hemos recibido en los últimos años desde que se salió la Sexta Declaración, a nosotros los zapatistas. El sentido de esta conferencia de prensa era cumplir un deber. Originalmente esta conferencia de prensa iba a ser en Oventic, cuando iba a ser la compartición con los pueblos indios, y luego iba a ser cuando el funeral del compañero Galeano, el homenaje pues, y era principalmente las últimas palabras por el despedida del subcomandante Marcos y las primeras palabras del subcomandante insurgente, ahora Galeano, que entonces se iba a llamar de otra forma. Y es importante que les platique lo que iba a ser, o sea, cómo se había pensado, para proponerles otra posible lectura de lo que fue el homenaje a Galeano y este tránsito entre la muerte y la vida, que fue la desaparición del finado subcomandante insurgente Marcos, que el diablo le está retorciendo las narices. Eso sí, guapo el hombre, lo que sea de cada quien. Ese fue sarcasmo, no sé. Todavía puedo distinguir esas cosas. Miren, compañeros, para poder entender lo que pasó en la madrugada del 25 de mayo, hay que entender lo que había pasado antes, lo que iba a ser. He leído y escuchado interpretaciones más o menos acertadas, la mayoría de ellas completamente descabelladas, sobre lo que significó esa madrugada del 25 de mayo. Algunas ingeniosas, como por ejemplo que todo era un truco para eludir la pensión familiar por la paternidad. Pero la mayoría prescindía de todo lo que había pasado. Por ejemplo, se manejó que los zapatistas decían que los medios de paga no existían, que ahora era el enemigo,
que era una acción contra los medios de paga, etc. Pero si tienen un poco de memoria, en la invitación original, el evento era abierto para todos cuando iba a ser el Noventic. Quiere decir que también iban a entrar los medios de paga. Lo que iba a pasar entonces es que Marcos se iba a morir y se iba a despedir de los medios de paga, a explicar cómo los veíamos entonces, a darle las gracias, e iba a dirigirse y a presentarse con los medios libres, alternativos, autónomos o como se llame. Quiero decir con esto que una posible lectura no es la más acertada. Lo de la madrugada del 25 de mayo del 2014 significa que el EZLN está cambiando de interlocutor. Y por eso les conté la historia del finado teniente insurgente de infantería de Yasser, veterano de guerra, combatido en 1994. Si los zapatistas no solo no hemos dicho que los medios de paga no existen, como alguien dijo esa tontería por ahí, lo que está pasando es otra cosa con los medios de paga que no tiene que ver con nosotros y tiene que ver con este avance del capitalismo a nivel mundial. Los medios de paga han presentado algo que es maravilloso dentro del capitalismo, porque es de las pocas veces donde vemos que el capitalismo convierte en mercancía la no producción. Se supone que el trabajo de los medios de comunicación es producir información, circularla, de modo que se consuma para sus distintos públicos o receptores. Y el capitalismo ha conseguido que los medios cobren por no producir, es decir, por no informar. Lo que ha pasado en los últimos años es que con el avance de los medios masivos de comunicación, no de posesión privada, o sea que están en litigio o en pelea, o son como terreno de lucha como el Internet, la prensa tradicional ha ido perdiendo poder de difusión y por supuesto capacidad de comunicación. Tengo aquí unos datos, voy a citar al autor porque pide que cada vez que sus datos se le cite, es Francisco Vidal Bonifaz. Él hace un análisis del tiraje de los principales periódicos en México. Los principales periódicos en México, con esta especie de provincialismo inverso que tienen los chilangos, consideran periódicos nacionales los que se producen en el DF, aunque el tiraje de los que hay en provincia sea mayor. En 1994 se tiraban, a veces en sentido más que figurado, más de 1 millón de ejemplares entre los principales periódicos. En 2007 la producción había caído a 800,000. El número de lectores también había disminuido escandalosamente. De una u otra forma, el periodismo de investigación y el de análisis, que es el terreno que le hubiera permitido a los medios de paga competir con la información instantánea que es posible por Internet, fue abandonado y dejado de lado. Los medios de paga, en realidad no es un insulto, es una realidad, es un medio que vive de la paga, ¿no? Alguien usó y dice, no, es que eso de medio paga se oye muy feo, mejor use el medio comercial. Se oye peor, es un medio comercial que un medio de paga, ¿no? Los periódicos no viven de la circulación, o sea, de las ventas de su material, viven de la publicidad. Entonces, para vender la publicidad necesitan demostrarle al que va a comprar la publicidad a quién se están dirigiendo y cuáles son sus lectores. Por ejemplo, se dice, estos son los datos hasta 2008, porque luego todos los periódicos cerraron la información sobre ellos mismos. El Universal y Reforma llegaban casi al 70% de toda la publicidad que se paga en la Ciudad de México.
El resto, 30%, se lo peleaban los demás periódicos. Entonces, cada periódico tiene un perfil, digamos, de su lector, una clase a la que se dirige, su nivel de educación, todo eso, y es el que se le presenta al que compra la propaganda. Si yo soy espectador mexicano y mi principal consumidor son indígenas, pues entonces le vendo a Huarache Veloz una plana de publicidad para que venda huaraches o pozole o lo que sea. Nada más que todos los periódicos de prensa, incluso los que se dicen de izquierda, presentan en su análisis el perfil de su lector, todos, absolutamente todos, tienen entre el 60 y el 70% de sus lectores en las clases con alto poder adquisitivo. Los únicos que reconocen que sus lectores son de bajo poder adquisitivo y de baja educación son esto, el Ovaciones y la prensa. Todos los demás periódicos se dirigen a la clase alta, digamos, o los de arriba. Es evidente que esa clase con mayor poder adquisitivo puede acceder a la información en forma más instantánea. ¿Para qué esperarse a ver qué va a pasar? ¿Qué está pasando en otra parte del mundo a que sale el periódico si en ese instante puedo saber qué está pasando en Gaza, por ejemplo? ¿Por qué me voy a esperar al noticiero o a leer el periódico si ahí puedo ver? Ahí no hay terreno de competición, porque la supervelocidad en esos medios de comunicación hacen que las exclusivas o las primicias en una noticia se esfumen ante la competencia de esta velocidad. Entonces todos estos medios, incluyendo los progresistas, se están peleando por el rating, o sea, por ese público de clase media alta y de alta. Hay otra clase que es riquísima, dicen que es más allá de todo. Yo creo que son los que producen la información. Solo tienen dos opciones para sobrevivir los medios de paga, porque son de paga. O contratan su supervivencia con quien todavía puede pagar, o sea, la clase política, que hace sus comerciales y su propaganda, pero en otro sentido. Incluso si ven las tarifas que pone cada periódico por desplegado, de plana entera, media plana, 3/4, hasta el módulo que le dicen que es el más chiquito, hay una tarifa especial para publicaciones no comerciales, que son las gubernamentales, y otra tarifa para las gacetillas, que son, por ejemplo, las entrevistas que nadie entiende que hacen un periódico, porque a nadie le interesa que vaya a decir tal gente, es que paga. Las tarifas más altas son las no comerciales, o sea, las que se les cobra el gobierno, y las gacetillas, las asociaciones pagadas disfrazadas de información. La otra opción que tenían era desarrollar el periodismo de investigación y de análisis, que no ofrecía Internet, no ofrecía hasta que aparecieron espacios como el que hoy nos referimos como medios libres, autónomos alternativos, etcétera. Voy a decir ya porque en eso se me va la vida. Lo que sí se podía hacer es que de lo que está pasando de la información que fluye así atropelladamente, se hiciera un análisis, una disección, se acomodara y se investigara qué hay detrás, por ejemplo, de la política del gobierno israelí en Gaza, o de la política de Manuel Velasco en Chiapas, o así en cualquier parte. Nadie con un mínimo de criterio se informa a través de los periódicos de lo que está pasando. Ustedes son un mal ejemplo, ustedes no son clase media alta ni alta, pues si fueran no estarían aquí. O sea, la brosa, la banda dice, no, pues quiero enterarme qué está pasando en Chiapas, voy a leer el profundo análisis periodístico de investigación de Elio Enríquez. Nadie lo hace. Nadie dice qué está pasando en Gaza, voy a leer a Laura Bozzo para que me diga cómo está explicando. No, ese terreno ha sido completamente abandonado. En cambio,
son a través de los blogs y de las páginas donde se está cubriendo ese terreno. Este lánguido desaparecer o retroceder de los medios de paga no es responsabilidad del STL, por supuesto tampoco es responsabilidad del finado Submarcos, es responsabilidad del desarrollo del capitalismo y de esta dificultad para adaptarse. Los medios de paga van a tener que evolucionar a convertirse en medios de entretenimiento. Y si no te puedo informar, cuando menos diviértete conmigo. Si no incide por el otro lado, que es el periodismo de análisis e investigación, que cualquier reportero que sea honesto de un medio de paga le puede decir, no, pues es que eso no me lo publican. Gana más el periódico por no publicar ese tipo de artículos que por publicarlos. Es esto que les decía de que la no producción se convierte en una mercancía, en este caso el silencio. Si un periodista medianamente decente y con un mínimo de ética hace una investigación sobre la implicación de los gobiernos estatales de Salazar Mendicuchía, Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco con la ciudad histórica, saldría que hay mucho dinero que se está moviendo ahí, incluyendo el que reparte la señora Robles de la campaña nacional contra el hambre. Pero se vende mejor el no publicar ese artículo que el publicar, porque ¿quién lo va a leer? Lo va a leer los enemigos de estos próceres de la patria. En cambio, callando y mejor hablando de lo bien que está quedando la capital de Tuxtla Gutiérrez con las obras urbanísticas que está haciendo Toledo, que es el presidente municipal, y Manuel Velasco, eso sí vende, aunque sea pura mentira. Nosotros checamos los twitters de los periodistas, son periodistas de paga, pues trabajan en medios de paga, pero que sí están informando de eso, de la imagen de guerra que presenta la capital de Chiapas, por estas obras completamente anacrónicas y absurdas que se están haciendo. Pero, por ejemplo, viene gente que viene de Veracruz, y yo creo que esa gente diría, bueno, pues es que nosotros para saber qué está pasando en Veracruz leemos el Heraldo de Jalapa, si es que existe. Van a decir, oye, no chingues, ¿por qué estás así? Eso no tiene nada que ver. Entonces el problema que tenemos todos en el mundo es si la información ni el análisis ni la investigación están ya en los medios de comunicación, si es que alguna vez estuvieron, entonces ¿dónde los vamos a encontrar? Hay un vacío, pues, en el espacio mediático que está en disputa. Lo que se trataba de señalar también en esa despedida es que los medios que tanto se habían preciado de crear personajes, se preciaban, por ejemplo, de haber creado ellos a Marcos, aunque desde entonces se han esforzado por crear personajes y no solo no consiguen construir un personaje internacional, mucho menos nacional, aunque les paguen, como López Obrador. No se puede. Ahorita los personajes que han surgido, que han conmovido o movido algo la información a nivel nacional, no provienen de los medios, más bien son a pesar de ellos. No sé si le voy a decir bien, es Julián Assange, que con la revelación de todos los documentos le demostró a los medios de comunicación a nivel mundial que no estaban informando lo que estaba ocurriendo, y se convierte en un referente, aunque es parte de un colectivo, los medios trabajan sobre él. Incluso hay una película sobre él como personaje, aunque todos sabemos que es un colectivo. La señorita Chelsea Manning, se hizo una operación para ser ahora Chelsea Manning, y Snowden. Todos esos lo que han hecho es revelar lo que está oculto y lo que debió haber sido el trabajo de los medios de comunicación, el haber revelado. Pero los que realmente han trastocado el mundo de la información
son, por ejemplo, colectivos donde el individuo está completamente diluido, como anónimos. Pero se dice es que de anónimos ya no se sabe nada, no se muestran, lo que es absurdo, porque si son anónimos, ¿por qué les vamos a pedir que se muestren? En fin, lo que nosotros hemos visto es que el anonimato del colectivo es el que está pasando a suplir y a poner en crisis este afán mediático de los de arriba de encontrar individualidades y personalidades. Nosotros pensamos que tiene que ver mucho con la formación del medio. Si en los medios de paga es una estructura que envidiaría cualquier ejército en cuanto a su verticalidad, autoritarismo y arbitrariedad, con lo que es un medio colectivo, un medio alternativo, libre, autónomo, etc., es otra forma de trabajo y otra forma de hacer. Digamos, en los medios de paga importa más quién hizo la información. Si ustedes revisan las noticias que hubo en los medios de paga cuando se cumplieron 20 años de lanzamiento en enero de este año, la mayoría de las noticias son de lo que los periodistas hicieron 20 años antes, no de lo que pasó. Yo entrevisté a Marcos, yo hice la tal entrevista, yo fui el primero que entré, yo escribí el primer libro. Qué pena que en 20 años no hayan hecho otra cosa de la que acordarse. Pero ese criterio es el que pesa, la exclusiva. No saben lo que importa tanto a un periodista y lo que lo lleva a hacer de que haga, pues, por conseguir una exclusiva. El hecho, pues, de poder tener exclusiva de Marcos, la última entrevista de Marcos o la primera de Galeano, vale, cuesta. Incluso aunque no se publique. Pues, como les explico, también callar es una mercancía y se puede vender. En cambio, yo quiero pensar que en los colectivos de los que forman parte de ustedes y otros que no pudieron llegar, la forma de trabajo hace que pese más la información que quien la produce. Cierto, hay unos que todavía tienen que aprender a redactar, pero la gran mayoría rivaliza en ingenio, en análisis, en profundidad y en investigación de lo que está ocurriendo. Lo que nosotros vemos es, en este desmadre que está en el mundo capitalista, ¿dónde conseguimos la información? Si nos vamos a internet y googleamos, como se dice ahora, Gaza, pues podemos encontrar que los palestinos son unos asesinos que están inmolándose nada más para destruir moralmente al ejército israelí, o al revés, puedes encontrar lo que sea. ¿Dónde vas a encontrar la información de lo que realmente está pasando? Lo ideal es que los palestinos nos dijeran qué está pasando, no a través de otros. En este caso, por ejemplo, nosotros decimos, ¿no sería mejor saber qué están diciendo los zapatistas a que alguien nos diga lo que él cree que debían haber dicho? Porque ni siquiera es lo que creen que dijimos, es lo que debimos haber dicho. Como quien dice que el texto de La luz y la sombra, Marcos dice que ya nunca va a escribir, por lo tanto Galeano no debe escribir. Aunque no se fijaron que cuando todos se despidieron, el gato perro queda. Hay muchas cosas, pues, que se pueden ver ahí, pero no importa ahorita. Lo que nosotros queremos señalar es la mejor información es la que proviene del actor, no del que está cubriendo la noticia. Los que pueden hacer eso son los medios libres, autónomos y alternativos. Lo que les estoy diciendo, compañeros y compañeras y compañeros, es algo, una tendencia, no es algo que va a pasar ahorita. Porque, o sea, no se pongan como Pavo Reyes que decir que somos la neta y el mundo depende sobre nosotros. Es una tendencia que nosotros vemos con esta maldición que tenemos de ver las cosas antes de que pasan. Vemos que los medios de paga como medio de información está en franca decadencia, no por su culpa, pues, tiene que ver con haber abrazado, ¿no?, una clase política que también va en decadencia para sobrevivir, y eso se entiende. Nosotros no criticamos que alguien trabaje en un medio y de eso viva,
sí pensamos que la dignidad y la decencia tienen un límite y que hay límites que ya se están pasando, pero eso es cosa de cada quien, ¿no? Cómo lo vamos a juzgar, ¿no? Lo que vemos es que el problema en un medio de paga es la supervivencia. Entonces su supervivencia va por un lado al que no están siguiendo y están siguiendo más a lo inmediato, pues. A largo plazo el medio de paga como algo que compras y consumes va a desaparecer. ¿Para qué compras el periódico si lo puedes consultar en la red? Pero además te digo, no vas a buscar la información ahí, no vas a buscar el análisis de lo que está pasando. Entonces nosotros decimos, si nosotros queremos saber qué está pasando en Michoacán, lo ideal sería que nos dijeran los de Michoacán qué está pasando. Nosotros pensamos que si la gente de otras partes del mundo o del país quiere saber qué está pasando con los zapatistas, hay cuando menos un espacio, un medio donde sí se pueden enterar. Quiero decir con esto, nosotros no queremos militantes para eso, militantes de la comunicación zapatista, para eso están la maldita idea de los tercios medios. Nosotros queremos escuchas, o sea, que la gente que quiere enterarse se entere de algo veraz, de un análisis profundo, de una investigación real, tomando en cuenta lo importante que es una noticia o una información y no quien la produce. Nosotros vemos que a largo plazo los medios libres, autónomos, alternativos van a llenar o pueden llenar, no sabemos si lo van a hacer, pueden llenar ese vacío que se está produciendo ahora en el intercambio de información a nivel mundial, ¿no? Internet no lo llena aunque lo crean. En Internet puedes encontrar lo que tú quieras. Si estás a favor de algo, encuentras argumentos a favor. Si estás en contra de algo, ahí mismo encuentras los argumentos en contra. Se necesita pues que esa información tenga un espacio donde se acomode, que sea legible. Y ese es, nosotros decimos que a grandes rasgos y en una tendencia es el que van a cubrir los medios de comunicación alternativos, autónomos, libres, o como se llama. Y eso es lo que les queríamos decir cuando iba a ser el 90, que no tienen ninguna puta idea de la chamba que se les viene encima. No es que nosotros los atiborremos de que ahora vengan a la realidad, ahora vayan a tal lado y ahí van los tercios medios, ahí por los quintos, como vaya a salir los quintos, no pensé, pero es aquí. Le pusimos tercios medios. No, lo que se les viene es la esperanza de mucha gente. Nosotros no tenemos esperanza en ustedes, tenemos confianza en ustedes. No ustedes nada más los que están aquí, sino en lo que son la tendencia, de que puedan cubrir ese espacio. El problema que nosotros vemos es el de la paga, ahora sí. Los medios autónomos, libres y todo eso se sostienen. La mayoría de las veces pues es que los que le entran pues se cooperan, pero tienen otra chamba. Entonces el medio autónomo, libre, alternativo es como los tercios medios, o sea, funciona cada que puede. Pues porque hay que ir a chambear, hay que talonear, lo que sea, para poder conseguir la paga, ¿no? O dura mientras dure la lana. Ya cuando se acaba la lana, pues el medio desaparece. Y también puede ser que dure, ojalá no pase así, cuando el calendario impone su lógica a los integrantes. Es decir, cuando crecen y maduran, como dicen allá arriba, y se dejan de locuras y de rebeldías, ¿no? Pensamos pues de que tienen ese problema y lo tienen que resolver de alguna forma, no sé cómo. Yo veo que en algunas páginas pues ya aparecen cosas como consejos para bajar de peso, cómo envejecer, plancha para la piel, o sea, no sé cómo dicen, cosas que, y esoterismo, sí, pues el que ve ese medio alternativo pues no se fija en esas cosas, ¿no? Ya lo entra de paga. Algunos es decir, pero incluso para que les den eso, ustedes tienen que demostrar que alguien entra en su página, alguien además de ustedes. Nosotros bromeamos hace muchos años que los que se encargaban de la página antes de todo esto, que decían, no, es que tal
Tal comunicado tuvo tantas entradas, digo, mentira, somos nosotros que estamos clic. No sé, lo mismo que los llevó a trabajar en colectivo, aparte de que varios pues, le hacen a la artesanía urbana, no sé cómo le dicen, pues que producen todo eso. A lo mejor el mismo colectivo puede encontrar la forma de que ese medio no se caiga, que se mantenga y que crezca. No les queda otra, compañeros. Lamento darles esa información, pero o crecen o van a desaparecer. Incluso los que esporádicamente sacan información, solo les queda eso, porque también entre ustedes empieza a haber ese desarrollo. Ojalá que esa disparidad de desarrollo sea por la profundidad del análisis, por la capacidad de investigación y lo que sea, y no porque unos sí resolvieron la paga y otros no. Ahí lo vean pues, porque sí hay mucha gente que está esperando más de ustedes de lo que ustedes se imaginan. Entonces, solo para aclararlos, en resumen, los medios de paga existen, son reales, tienen su importancia, este proceso se está disminuyendo tendencialmente. Y lo que ha hecho el EZLN es cambiar radicalmente su política de medios. No queremos hablar con los de arriba. Ya les va a explicar en su parte más eso en la sesión de preguntas y respuestas, que consiste en que nosotros hacemos las preguntas y ustedes dan las respuestas, no al revés. Entonces, lo que ha hecho es decir, es que ya no nos importan esos a los que había que dirigirse a través del Burito, del viejo Antonio, de la prensa de paga, pues, sino que ahora nos interesa la gente que entiende el hecho mismo de un gato perro, ese reconocimiento de la diferencia y el reconocer que hay cosas que no entendemos y no porque no las entendamos las vamos a juzgar o a condenar. Como un gato perro que existe, no es bueno creer que existe, es real. Lo que a nosotros nos interesa es hablar con ustedes y escucharlos a ustedes, y con eso quiero decir a la gente que a través de ustedes nos escucha y que a través de ustedes habla con nosotros. Si nosotros quisiéramos saber qué está pasando en tal lado, nosotros primero buscamos en los medios libres alternativos. Es poca la información, pues, pero aún así, aunque es poca, es mucho mejor que cualquier medio de paga, que además hay que inscribirse con tarjeta de crédito para que puedas leer a los laudas bozos que hay en cada lado. ¿Qué pasó entonces que alteró este plan de despedirse, de decirle a los medios de paga gracias por lo, aunque la mayoría de ellos fueron cómplices involuntarios de su pesar, de lo que fue, lo que vieron hace rato, una maniobra de diversión o un acto de magia, y advertirles a ustedes, pues ahora sí que la maldición que se les viene encima. La mayoría de ustedes son jóvenes. Nosotros pensamos que la rebeldía no tiene que ver con el calendario, no debería tener que ver con el calendario. Porque nosotros vemos gente que ahora sí que ya tiene edad, no tiene juicio, pues. Sí, pero siguen siendo rebeldes, pues. Y nosotros tenemos la esperanza de que ustedes sigan, aunque no sea ustedes, ahora algunos se dividen el trabajo, pues ustedes a conseguir la paga y nosotros a darle a esto, o nos turnamos o algo así. Pero no le dejen, pues, esa chamba está realmente importante, es realmente importante, perdón. ¿Qué fue lo que pasó? Porque si ustedes toman en cuenta este plan original, donde iban a entrar todos los medios de paga, se mantenía todavía 2 meses antes, 2 semanas antes, 15 días antes de que se dijera no van a entrar al homenaje de Galeano. Lo que pasó fue una muerte. Sobre este hecho solo leí, no digo que no existiera un artículo de un libro que creo que anda por ahí. Él contaba que le decía a alguien lo que había sido el homenaje a Galeano, y la gente, esa persona con la que hablaba le decía, pero todo eso solo por un muerto. Y él trataba de decir, no, pues es que un muerto lo explicó pues lo mejor que pudo.
Y nosotros queremos decirles lo importante que es para nosotros una muerte. Si nosotros dejamos pasar una muerte, dejamos pasar dos. Si dejamos pasar dos, serán 10, luego 100, luego 1000, luego decenas de miles, como la guerra contra el supuesto narcotráfico que hizo Caldera. Se dejó pasar una muerte y después se dejaron pasar decenas de miles. Nosotros no. Sí, vamos a morirnos de muertes naturales o de muertes justas, decimos no, que es luchar. Pero no vamos a permitir que nadie, ninguno de nuestros compañeros y compañeras y compañeros sea asesinado impunemente. No lo vamos a permitir. Y vamos a mover todas las fuerzas, aunque sea uno solo, o el más ignorado, o el más despreciado, o el más desconocido. Y el coraje que teníamos con Galeano es que ese compañero Galeano era el que se encargaba de recibir a esos de prensa de paga. Les cargaba sus mochilas, los llevaba en sus caballos hasta donde hacían las entrevistas o hacían los reportajes, los recibía en su casa y les daba de comer. A esos que ignoraron y despreciaron su muerte y levantaron a los paramilitares como si fueran héroes, víctimas de una dictadura. Vaya, a la hora que llegaban ni siquiera se tomaron la molestia de preguntarle cómo se llamaba. Y durante 20 años él se encargó de recibir. Con algunos de ellos hasta cruzó apuestas de fútbol para ver a los mundiales de fútbol. Nosotros esperábamos una reacción de alguien con quien llevas una relación así, pero ni siquiera sabían quién era. Ellos venían a entrevistar a Marcos, ellos venían a ver a Marcos, ellos venían por el caballo, el arma, que sí que leyó, aunque el finado Marcos sí sabía qué libros había leído. Todas esas cosas, eso, y no le importaba quién era el que lo estaba recibiendo. Tal vez, lo entendemos que no les importa, pues era un indígena, que además ni siquiera tenía rostro, pero que le daba de comer, le cargaba las cosas, le ayudaba en el caballo, lo acompañaba, le decía dónde recorrer, de qué había que cuidarse de todo eso. No entendemos que no importa, pero a nosotros sí nos importa. Galeano y todos y cada uno de los zapatistas. Hicimos ese desmadre y seguiremos haciendo ese desmadre, porque no vamos a permitir una sola muerte, no va a aparecer una sola que quede impune. Y por eso cambiamos todo. Y en el coraje que teníamos fue que el subcomandante Moisés, que es el que manda ahora en eso, dijo: no entra nadie de prensa, y no entró nadie de prensa de pago, aunque originalmente iban a entrar todos. Ahí en ese cuarto estuvo el cadáver del compañero Galeano. Hay un video donde está el cadáver, están rodeados y están los compañeros recriminándole a los de la ciudad la muerte de Galeano. No los tocaron, compañeros. Yo, que se supone que soy un ser controlado y todo eso, cuando menos les hubiera dado un empujón, nada. Les están gritando, pero no los tocan. En cualquier otro lado, ahí mismo los hubieran linchado, porque eran corresponsables de esa muerte, y ahí estaba el cadáver. Ahí llegamos nosotros. Nosotros estábamos en Uretí preparando. Yo estaba ensayando con una silla de ruedas. Aquí se le ya a caballo. Ahí le traen una silla de ruedas para alimentar esto de que estaba bien enfermo, muy jodido. Ya luego al final me iba a levantar porque ya me dolían las rodillas, estaba practicando. Cuando subimos, nos venimos para acá y vimos, y miren lo que no salió en la prensa, no va a salir. El de ahí, aquí saliendo, el de ahí, el de ahí, el de ahí, el de ahí, son los que estuvieron en la roca. Y venían aquí a la puerta del Caracol a burlarse de los compañeros que estaban aquí encerrados para que no los agredieran. Así como están ustedes, estaban ellos. Y se burlaban de cómo bailaba, decía el finado, con los garrotazos que le estaban dando. Se burlaban de cómo le dispararon, de cómo lo machetearon, todas esas cosas que hemos evitado en la investigación porque son dolores que son nuestros. La investigación ya no terminó en su mano secreta Moisés, no se va a hacer pública para evitar la venganza, le va a entregar al Faiba por los nombres y todo eso, ya sabemos quién fue todo eso. En esa situación estábamos, y
y no podíamos contestarles ni siquiera en lo mínimo, porque era una pradera seca con una chispita y se prendía todo y hubiera sido una aquelarre de sangre aquí. Aguantamos y aguantamos, pero ese coraje no lo soltamos. Todavía no lo soltamos. Entonces, la respuesta de John Gilbert es: para los zapatistas, una muerte injusta es demasiado. Y por eso estamos dispuestos a todo. El manejo de los medios impone una lógica inhumana, absurda, fuera de lugar en todo el mundo. Miren, por ejemplo, los niños y niñas en Palestina han demostrado una gran paciencia para morirse, porque se muere uno y no le hacen caso, y van sumando cadáveres, hasta que primero los grandes medios de comunicación voltean a ver, y siguen muriendo, para que ya salga la imagen, y siguen muriendo, para que la imagen se vista, y tienen que morirse de una forma escandalosa, pues indignante, para que la gente de arriba empiece a decir: oigan, no, ¿qué estamos haciendo? O sea, para hacer algo. Cada vez nos sorprende más a los zapatistas lo poco de humano que hay en la humanidad de arriba. ¿Por qué es necesaria tanta sangre para que digan algo y luego resulta que matizan su posición, que dicen: sí, mátenlos, pero no lo muestren, porque nos ponen en evidencia? Robert Fixen, que escribe en El Independiente de la Gran Bretaña, decía que de otra forma esto que estamos diciendo es que los grandes medios de comunicación están en crisis porque la gente que los lee, que es clase alta y alto poder adquisitivo y bien informada, ¿sí?, está indignada que por qué los trata como idiotas los medios de comunicación, tratando de presentar la masacre que hay en Gaza como si fuera un enfrentamiento, como si la culpa fuera de Hamas o Hamas, o como se diga. Se siente la gente insultada, pues, y no porque tengan paga, son tontos algunos, sí lo son, pero sí tienen inteligencia y se sienten insultados, y lo reconocieron. Un artículo decía: es que estamos en crisis, la gente ya no nos cree, no nos toma en serio, pero además nos lo reclama. En otros lados eso ya tiene años que está ocurriendo, como aquí en México. Esto pues que está pasando en Palestina, de lo que nadie habla, de esa paciencia mortal de la niñez palestina. Nosotros decimos que es responsabilidad del gobierno de Israel. Entonces siempre diferenciamos los gobiernos de los pueblos. Sabemos que está la tendencia natural, aunque en otra ocasión habíamos dicho que el problema no es sionismo, antisemitismo, como que ahora siguen los grandes cabezas diciendo tonterías sobre el estilo. Nosotros no podemos decir que porque el gobierno de Israel es asesino, el pueblo de Israel es asesino, porque entonces van a decir que el pueblo mexicano es idiota porque el gobierno mexicano es idiota, y nosotros cuando menos no somos idiotas. Hay gente en Israel, no sabemos cuánta hay algo, pero noble, consciente, honesta, no necesita ser de izquierda, porque la condena a lo que está pasando en Palestina no tiene que ver con la posición política, es una cuestión de decencia humana. Nadie puede ver esta masacre y decir que no está pasando nada o que es culpa de otro. Esto que les explico de la crisis de los medios de paga y la emergencia de los medios libres, alternativos o autónomos, es una tendencia en el que en el largo camino de los medios libres autónomos les van a pasar cosas, pero no quería decirse, pero hay que decirse. O sea, hay gente que se va a desmayar, dicen los compas, es cuando se arregla uno, cuando deja el trabajo, la lucha, es que se desmayó, dicen, es que se dejó la lucha. Gente a la que los medios de paga le van a hacer así: ven para acá, a comer mierda, dijo un director de un periódico, pero te van a pagar por comer mierda. O sea,
sea porque escribe bien, porque tiene buenos análisis, porque encuadra bien la foto o el video, lo que sea, y se van a ir unos. Otros que los van a traicionar. Van a decir, nada, ese texto no es cierto, lo inventó, lo que sea. Y otros que van a claudicar. La claudicación es una palabra que tiene bien los compas, que quiere decir que estás en un camino y dices, siempre no por aquí, no, mejor voy por otro. Casi siempre en este caso tiene que ver, no con dejar una chamba, que a veces uno tiene que trabajar para vivir, sino dejar una posición respecto a lo que es el manejo de la información. En este caso lo de los medios libres, autónomos o alternativos. Los problemas que van a tener es el de la paga, o sea, tienen que sobrevivir, supervivencia, ese es su problema. No solo como medios, sino también como seres humanos, pues tienen que comer todavía, ¿no? Aunque unos ya lo están superando, y lo que queremos que sepan también ustedes y a través de ustedes, sus medios libres, es que nosotros reconocemos ese esfuerzo y sacrificio. Sabemos que es venir hasta acá para alguien que tiene paga, para alguien que no tiene paga es algo heroico. Nosotros se lo reconocemos, lo sabemos y lo saludamos. Tengan seguro pues que alguien va a tomar en cuenta eso que están haciendo, somos nosotros. ¿Dónde vamos a buscar la información? ¿En los medios de paga? No. En las redes sociales tampoco. En el inestable y encrespado mar de la red tampoco puedes encontrar lo que sea. Entonces hay un vacío sobre dónde está la información. El medio que usan ahora es también su límite, llegan a más gente, pero también es el límite, porque la gente que no tiene internet de mediana velocidad, y yo los reto a que bajen ahorita una página de ustedes. También creo que hay otra guerra, hay otro examen, y hasta ganamos la guerra y no acaba de bajar con debiera haber una versión así más ligera o algo así, ¿no? El smartphone o lo que sea. Pero la mayor parte de sus interlocutores, o los que debían ser sus interlocutores, no lo manejan. Pero esto puede cambiar. Nosotros decimos que en estos medios, en estos tiempos, el medio principal de comunicación es la escucha. Por eso nosotros nos referimos a ustedes como los escuchas. Hay gente, le decía yo, que tiene necesidad de hablar. No le importa si no le están escuchando, tiene que hablar. Y sobre lo que sea. Pero hay gente que sí se preocupa porque le escuchen. Y para que le escuchen, es que usted está esperando, apostando porque ese mensaje o esa palabra llegue más lejos. La preocupación de los compañeros y compañeras del CNI que vieron es que traían encargo de que los escucharan. A diferencia de yo me acuerdo de pesadillas múltiples, el diván colectivo de Azotes que nosotros vamos, que fue la otra campaña, donde cada quien decía lo que le venía. No le importaba si lo estaban oyendo o no, si le estaban entendiendo o no. El chiste era sacar, así como quien dice, su gana. Además era gratis. Imagínate lo que sale eso del psicoanalista o del psiquiatra, como se diga ahora, ¿no? Entonces, nada más avisar, que el medio es también el límite y hay que buscar. La fuente directa aparece ahora como la principal. Y nosotros decimos, los pueblos originarios son los especialistas en escuchar. En realidad les estoy advirtiendo lo que se viene con el Festival Mundial de la Rebeldía y la Resistencia. O sea, donde un exhorto a que no sea el papelón de las reuniones de la otra, las preparatorias y todo eso. Porque estos compañeros y compañeras de los pueblos originarios son especialistas en el arte de la escucha, o sea, en la comunicación por excelencia. Que el que está siendo el actor o padeciendo o ejerciendo una acción te diga cómo lo ve. Eso no impide que haya un análisis, porque es lo que tú me dices, pero yo veo tales cosas, es el trabajo pues del informador.
Y nosotros vemos también en este manejo de los medios a partir de la desgracia de la muerte de Galeano, que también en los medios está esta diferencia entre la limosna y el apoyo. Y los medios de comunicación, si se ponen atención, es algo que debes agradecer, y es algo que no le perdonan los zapatistas. Todavía que les echamos la mano, ellos dirían, y los muertos la mano que te ayuda, nosotros no queremos manifestarnos, escupimos la mano en serio, porque también la atención de los medios es para ellos una limosna. En cambio, para los medios libres, autónomos, etc., no es una limosna, es un deber que están cumpliendo, que lo hacen a pesar de todas las dificultades que tienen, y es lo que nosotros decimos un medio compa. Ya sé que tachas, les hizo un pedazo, pues cada uno de los tres es compa, pero esa es la diferencia entre un medio de paga y un medio compa. No es que uno tiene dinero o cobro, no. La diferencia está en que para uno somos una mercancía, sea que hablen de nosotros o que no hablen, y para otros somos un espacio de lucha como el que ellos tienen, y como hay miles en todos los rincones del mundo. El evento de ayer era abierto a la prensa, solo vinieron 3 periodistas, 4, uno era de los 3 vizcondes que calumniaron la muerte de Galeano, ese no entró. Los otros 3 es uno de Proceso, y que hace trabajo en prensa en la frontera sur, y otro que trabaja con el Estero. Hasta ahorita solo había sacado el de Proceso, pero ningún otro medio vino. No sé si es así tipo Paquita la del barrio de despecho, lo que sea, ¿no? O cuántos muertos tienen que, porque no era un acto del SPN, era del CNI, o cuántos muertos tienen que poner el CNI para que lo volteen a ver. Muchos dirán los medios para que seas una mercancía, y luego para ver si vendemos que te mencionamos o vendemos que no te mencionamos. Y la diferencia para nosotros es que el apoyo que se da al compañero no pone condiciones, porque sabe que en realidad es parte de la misma lucha. Entonces, lo que nosotros vemos en este panorama caótico que les presento es que con la ultrarrapidez y el abigarramiento de información que hay, es paradójico que el mejor nivel o el nivel supremo de comunicación sea la compartición, nivel directo. Los compas han descubierto algo que ustedes han descubierto en su trabajo, que es el poder de la escucha. Si no es posible que todos estemos escuchando esto, se necesita alguien que agarre esa palabra y la aviente para atrás, decimos nosotros, o sea, con los pueblos, que es lo que hacen los escuchas, y de una u otra forma es lo que hacen ustedes. Pero como este es el que según nosotros, ya sabemos, nosotros no sabemos nada de medios de comunicación, el nivel supremo ahora es la compartición, y por lo tanto los que mejor lo manejan es a los que hay que escuchar. Me cae que los pueblos originarios están cabrones en eso. La paciencia y todo eso, pero ya les voy a platicar más el comandante Moisés de eso. Eso es lo que yo les quería decir, compañeros y compañeras. No va a haber preguntas, porque me cae que en 20 años ya me preguntaron todo lo que me tenían que preguntar. Y yo creo que he recibido pues un certificado de impunidad para no contestar nada. Pero estas se las debíamos. Todavía lo íbamos a hacer en esa madrugada, pero como a mí me tienen ahora de tercio medio y estaba checando que les estaban pirateando todo el tiempo, ¿no? Mejor que se lancen, porque no es justo lo que están haciendo los medios de paga. Porque además no fue un robo, fue un despojo de desprecio. Y se venía a agarrar y no voy a decir de qué, porque a quién le importa ese pinche tweet o esa pinche página que nadie ve. Que era el reclamo, según nos cuentan, que hacían los grandes medios de comunicación que llegaron a San Cristóbal. Que ese Marcos está loco, ¿cómo escoge a gente que ni siquiera tiene 10 entradas en su página
así que deben más clic porque quedamos mal nosotros, ¿no? Y no nosotros que tenemos millones de lectores, ¿no? Entonces, se las debíamos, compañeros, ahí está. Galeano no se va a quedar callado, a veces va a hablar Tacho, a veces Moisés, a veces Galeano, a veces el que sea, el gato perro, el que sea. Lo importante aquí es que cambió el interlocutor, 1, 2. Lo importante es la tendencia que nosotros vemos en su aparición como medios libres, autónomos, alternativos, etc. El hecho de que hayamos creado los tercios medios para que no tenga que pararse esta chica de venir hasta acá, para estarles mandando material, es no solo eso que reconocemos y valoramos su trabajo, sobre todo reconocemos y valoramos el sacrificio y la chica que hacen para volver a ver para acá. Por eso también a ustedes en especial y en general a todos los compañeros de La Sexta, gracias. Es todo, Ciudad Gótica. Bueno, entonces, compañeros, le escucharon lo que dijo el compañero Sukumala, nuestro jefe Galeano. Eso es lo que vemos, eso es lo que pensamos. O sea, necesitamos la fuerza de uno a otro. Porque si lo entendemos de cómo está la vida, entonces ¿por qué no lo entendemos de cómo tenemos que enlazarnos unos a otros? Algunos otros compañeros que quedan acá, que estuvieron pues como medios libres, pero al mismo tiempo como CNI, pues esos y esas compañeras las escucharon y las vieron, deben ahora sí que hacer compartición entre ustedes, porque no es lo mismo de que entonces yo platico, pero yo no he escuchado. Entonces, porque es allí donde se siente de que entonces que tenemos que enlazarnos, pues tenemos que agarrarnos de las manos unos a otros, pues, ¿no? Como se les preguntaba pues a los compañeros del Congreso Nacional Indígena, de que tenemos que agarrarnos juntos, o sea, indígenas y no indígenas, y los compañeros en una sola voz sale pues la palabra sí, o sea que los compañeros los entiende la vida de los que no son indígenas, pues. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues, o sea, ¿cómo vamos a luchar? O sea, hay un gran trabajo ahí, eso que es mucho, nosotros pensamos que es mucho más difícil, pues a ustedes, pues los que viven en la ciudad, aunque también nosotros que vivimos pues en las comunidades como Congreso Nacional Indígena, pero por lo menos ahí todavía queda todavía lo que es lo común, pero en las ciudades no. Atrás de la barra de donde vive uno, no sabe qué problema tiene su vecino, a veces ni lo conoce quién es su vecino. Entonces, y en las tres paredes, pues
porque yo vivo aquí, y ahí vive la otra, el otro vecino, y ahí vive el otro. No se preocupa mi vecino qué me está pasando a mí, ni yo me preocupo por parte de él o de ella. Y así está encadenado así. Entonces, ese es un trabajo muy fuerte, pues eso, pues. O sea, con lo que viene, pues, como dicen los compas, pues así la bestia que viene, pues entre todos nos van a destruir. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese trabajo? Pero ahí lo que nosotros pensamos, pues ahí eso, no le estamos pidiendo de que entonces háganse indígenas, pero ni nos pidan tampoco pues que pensemos o que seamos lo que como ciudadanos que están ahí. No, cada quien luchemos, pero estemos unidos, pues. Recuerden que, como decía pues el finado Sub Marcos, por tanto que hemos escuchado, por escuchar, en varios pues así de los caracoles que hemos hecho el encuentro y todo, tratamos pues así de decir qué es lo importante, y a la hora de ser, por cierto, aquí en esto varias veces hizo aquí, no llegamos de acuerdo. Todos tienen las ideas buenas, pues, ¿no? Y no salen. Pues porque a fuerzas quieren que entonces sea aceptado lo que dice uno y lo que dice otro, y esto, pues, ¿no? Pero a los compañeros, o sea, lo que podemos hacer es ver cuál es la que sí les funciona. Pero solamente esto podemos detectarlo si es que escuchamos y si es que observamos, pues. Ya ven que pues algunos pues aquí, los que ya habían entrado ya en la última, el cierre de la asamblea del CNI, esperaban pues así a los compañeros que entonces que alguien va a dar la palabra para que se cierre. Y no es porque lo teníamos acordado que así se iba a cerrar, pues bueno, para los que lo vieron, porque son los mismos compañeros lo cerraron. No estaba acordado. Y entonces se dieron cuenta de que pasó uno, pues yo también quiero decir. Cuando empezó, querían dar todavía como su, como compartición. Querían dar todavía como compartición, pero se dieron cuenta de que no, ya es el cierre. Pues se encarrilaron ahí, luego ya, y eso pues, y así se cerró. ¿Por qué? Porque es nada más en el sentido de que es de los compañeros pues la asamblea, y por lo tanto son los asambleístas los que tienen que cerrar pues así la asamblea, pues, ¿no? Entonces esas cosas, por ejemplo, necesitamos ver qué cosa es que funciona y que entonces se sienten que todos somos iguales, pues. No es eso de que entonces yo soy la más importante o el más importante. Pensamos nosotros eso, que no. Pensamos de que es ese ejemplo, pues. Entonces, ¿cómo podemos hacer entre todos nosotros, pues eso? O sea, como que vayamos encontrando cómo es eso que decimos, pues, un mundo nuevo. Porque hay que ir trabajando, pues eso. Entonces, tan es así, pues eso, que los compañeros del Congreso Nacional Indígena pues dijeron, sí necesitamos compartir
no solo nada más nosotros los indígenas, queremos compartir con los compañeros y las compañeras de la Sexta Nacional e Internacional. Porque luego, pues entonces, ¿cómo vamos a compartir? Porque hay que pensar, pues así, los que no le entran a la Sexta, ¿cómo vamos a compartir con ellos y con ellas? O sea, ¿cómo vamos a respetarnos? Pero ¿cómo vamos a construir ese respeto? Porque hay que construir ese respeto. Así como estamos ahorita, esto no. Y creo que entonces tenemos que mostrar ese ejemplo. Compañeros y compañeras de la Sexta, de la ciudad, y compañeros y compañeras de la Sexta en el campo, y que nos encontremos y nos sentimos uno solo, sin pedirnos dejar lo que somos, sino que nos unimos a lo que queremos, a este mundo. Como por ejemplo, cuando estábamos preparando pues esta compartición con los compañeros más apoyo, pensaban los compañeros y las compañeras de que entonces íbamos a decirles así, esto es lo que van a hacer. No, se tuvo que hacer la asamblea aquí donde están sentados ahorita, y empezó a salir las ideas, y hasta que lo encontramos donde lo sentimos, como dicen los compas, esos son los puntos. Pero salieron un montón de apuntes, y hasta que comúnmente dijeron, esto es esto, pues. Para eso se enriqueció mucho, porque entonces decían a nuestros compañeros, la tierra, la madre tierra, como hablamos, se dice pues que en el marxismo, en el leninismo, se dice de que entonces que la base principal del capitalismo es los medios de producción, que es la tierra. Entonces los compañeros dicen, no. Y les preguntábamos ¿por qué? Porque sí sabemos que así piensa el capitalismo, y así nos hizo el favor de dejar escrito pues a esos los que transmitieron la idea, pero nosotros tenemos que entender, tenemos que luchar para decir, madres, no vamos a permitir que sea así. Entonces la tierra, la madre tierra, es la base fundamental de la vida de los seres vivos. Así sale de los que estábamos sentados acá. A ver, compañero, compañera, argumenta eso. Sí, dice, porque entonces campo y ciudad, seres humanos en el campo y la ciudad, vive en la tierra, y todo lo que hay encima de la tierra, los bichos y más lo que hay abajo, también es su base de la vida, eso, los gusanitos y todo eso. ¿Por qué vamos a permitir a esas bestias que vienen a destruir? Y luego entra en discusión, pues otra vez así de que, bueno, a chingar, ¿cómo vamos a hacer? Porque pues entonces estamos diciendo pues así de que entonces es medio de producción y hay que quitárselos, porque así dijimos, porque se acuerdan que
en uno de los encuentros ahí en Sidesi, que el finado Sus Marcos, cuando presentó el bote de la coca, pues, entonces ahí donde decíamos pues que sí es medio de producción para nosotros, que hay que quitar. Entonces, ¿cómo vamos a hablar con los compas pues del CNI? Que tenemos que entenderlo pues así de que tenemos que quitar pues como medio de producción. Otra vez empezamos a discutirlo pues ahí eso de que el problema de aquí es ¿quién tiene las mejores tierras? ¿Y quién se adueña de la riqueza que tiene la tierra? Ahí donde empezamos a apartar, pues otra vez ahí eso, no, pues que son los transnacionales y son los terratenientes. Y por lo tanto sí se necesita de que hay que quitárselo. Ajá. Hay que quitárselo, nada más de que ahora sí, entre todos los que vivimos en esa tierra, en la madre tierra, todos tenemos que cuidarlo. Y hay compañeros ahí dicen otra vez compañeros, sí, porque los que viven en la ciudad, cuántas toneladas le va pues ahí en el excremento y se va en un río. Entonces contaminan pues así el río y todos los empresarios así los tienen jodidos pues hacia la madre tierra pues. Pero bueno, es nada más una partecita pues ahí eso, cómo es tan rico cuando vemos común pues. Entonces les estoy pasando hacia eso pues porque como que se necesita que haya compartición. No sé cómo lo vayan a hacer pues ahí eso, porque se necesita organización, se necesita trabajo, se necesita pensar pues, ¿no? Pero creo que en el espacio que ya acordaron los compañeros, creo que es el espacio ahí como compañeros y compañeras de la sexta. Entonces, que se vaya organizándose pues eso, y cada quien va a tener que luchar de lo que va a tener que transmitir. De veras, que se siente de que entonces si alguien transmite lo que ha observado o lo que ha trabajado o lo que ha convivido pues así con el pueblo, porque luego se siente pues eso de que alguien pues así como presumiendo, es que yo, es que mí, o él o ella, o sea, le estás levantando a él, a ella. Y lo real pues así no es cierto pues. Es lo que estábamos explicando pues eso entre nosotros pues como CNI, que tenemos que consolidar pues así lo que era antes pues, que de verdaderamente representaban pues hacia los compañeros, a las compañeras, porque todavía existe. Claro que los quieren destruir ya por completo, pero no han podido pues el capitalismo. Pero sí hay una buena parte ya que sí pues, pero es porque el control está haciendo su trabajo pues. Entonces creemos de que con esto algo va a tener que venir pues otro trabajo, porque esto no se crean que nosotros lo planeamos.
Esa es una de las cosas, pues eso, nosotros no lo planeamos esto. Vino del mismo, de los compañeros, de las compañeras. Esa es una de las que les compartía a los compañeros casi finalizando la asamblea. Y eso queremos compartir después también aquí como medios libres, porque vemos pues que cuando hablamos a nuestras bases, a nuestros pueblos, nada más tenemos que apoyarlos pues a ellos y acordar con ellos y con ellas, si les parece pues, de lo que sale en sus participaciones de ellos y de ellas. Pues. Estaba pues eso de que nosotros estábamos como entregando la herencia, como decimos. Entonces, y la única herencia que íbamos pasándoles de cómo se tiene que trabajar y cómo se tiene que cuidar y todo eso, pues es la organización como el ZLN y la autonomía. Y de allí eso entonces los compañeros y las compañeras, falta otra, porque ¿qué vamos a hacer? No sabemos qué vamos a hacer con eso, pues, sobre de la otra campaña. Y es ahí donde nosotros también eso nos despertaron, porque entonces, pues ¿qué íbamos a decir pues así de la otra? Entonces ahí donde dijimos pues a los compañeros, pues más bien ustedes eso, lo que queremos que entonces de la otra es de que el pueblo se organiza y que un día tiene que mandar ese pueblo, o sea, es lo que ustedes están haciendo. Pues más bien ustedes tienen que compartir con los compañeros de la sexta, los que le entran pues así al trabajo de lo que dice la sexta. Eso fue una campaña que lo hicimos, por eso se llama otra campaña, pero los que le entran al trabajo de lo que dice la sexta, que es luchar, que es organizar y ser anticapitalista, entonces hay que compartir con esos compañeros y compañeras. Y entonces, y como estábamos discutiendo allí eso, ya entre todos y todas ahí eso les sale, pues como que hay que hacer una escuelita entonces, dicen los compas. Por eso de ahí nace allí eso, pues se va a llamar escuelita, porque así sintieron los compañeros que es una cosa chiquitita, es una escuelita. Pero vamos a probar y vamos a hacer pues. Y sí, ayudó mucho pues. Y muchos de los compañeros y de las compañeras, de los alumnos y alumnas que vinieron, tienen otra forma de pensar ahora, porque ya lo vieron en sus propios ojos. No es porque se lo cuentan, no es porque lo vieron pues así en película pues, sino las vivieron pues esas horas que estuvieron pues ahí. Entonces de seguro pues que esos compañeros y compañeras, alumnos y alumnas que vinieron, algo quizás nos van a querer compartir. Entonces eso es lo que vemos eso. Pero muchas veces cuando hacemos pues ese tipo de compartición, a veces se calman unos minutos y luego nos empezamos a hacernos preguntas de todo lo que ya dijimos, qué vimos, qué pensamos, qué creemos pues, ¿no? Entonces pues aquí los compañeros, los que estuvieron pues así como Congreso Nacional Indígena, y lo que ahora escucharon otra vez ahorita, ¿cómo lo ven? ¿Qué se imaginan? Y como medios que llegaron, pues escucharon lo que presentaron los compañeros
en la clausura. A lo mejor de allí tienen alguna pregunta, pues. Porque mediante la pregunta vamos ayudándonos y vamos aclarándonos, pues, lo que no está claro, pues. Así que, pues, si tienen pregunta, hagan la pregunta. Y si no hay, pues quiere decir que todo está claro. O nada se entendió.